Bendiciones, mis amados, qué bueno volverles a ver. Bueno, estamos agradecidos con el Señor, con todas las cosas hermosas que Dios está haciendo. Estamos en unos tiempos proféticos en donde los hombres de Dios, encargados de dirigir la iglesia, tenemos que estar atentos a lo que muchos hombres en la Biblia escribieron sin saber para quién escribían ni para qué tiempo. Pero estamos en esos cumplimientos. Y una de las cosas que el Señor va a hacer es purificar las cosas que la obra como iglesia está haciendo. Porque está haciendo mucho evento, está haciendo mucho trabajo laboral, buscando solamente números, buscando las proyecciones, buscando sus metas, y cada cual habla de su visión. Pero cuando estamos hablando del templo de Moisés, el que él hizo, el tabernáculo, que era una sombra de lo que Dios iba a disponer para este tiempo, pero que en este tiempo él lo iba a hacer, todo ese mobiliario se cumple en Cristo Jesús y el Espíritu Santo. Y cuando nosotros lo podemos interpretar y mirar en qué posición estamos como sacerdotes de Dios, todo el panorama cambia. ¿Por qué? Porque los hombres y las mujeres de Dios de los últimos 40 años hacia acá han estado buscando el aplauso, la gloria y el tesoro entre los hombres. Y fue lo primero que el Señor dijo, que aquellos que estuvieran haciendo eso no tendrían de los tesoros del Señor. Y por eso es que tú miras todos esos capítulos ahí en la serie sobre la unción, sobre la gloria, sobre el poder. ¿Por qué razón? Porque necesitamos una iglesia cristocéntrica funcional. No es que digamos de palabras que es cristocéntrico, que teólogos, institutos, grados, cartones, doctorados. Ahora hay hasta psicólogos cristianos. Ay, santo. Señor, conténme. Pero ¿qué pasa? Nos olvidamos del tesoro de Dios. Dios no fue a la cruz por los números de las obras, aunque los números para Dios son importantes en el sentido de que cada alma que sea salvada para la vida eterna pueda enseñar en la tierra el reino de Dios. Ese es el interés del Señor. Por eso fue a la cruz. O sea que un alma para Dios tiene un tesoro que el hombre no puede calcular en valor. Porque fue la vida de Dios por la vida del hombre en pecado. Entonces, una vez que el valor está establecido en el corazón del hombre de cuánto vale para Dios una vida en Dios, porque no se trata de que tengamos miles y miles y miles, y que a causa de conseguir esos miles se destruyan ellos mismos en sus casas, en sus familias, en las relaciones interpersonales, que no haya la manifestación de afecto fraternal entre las familias de la iglesia. No se conocen, no se hablan, porque los sistemas están establecidos para que sean manipulados según esquemas que vienen del mundo. ¿Les duele? Esto es lo que busco, que te duela y no me cambies, ni se te atreva, porque no le colocan los oídos para que te hablen y no te gusta que te digan las cosas que están malas. Y se trata es de que salgas de donde estás a una gloria mayor, porque para eso te preparó Dios.
Sí, el tesoro de Dios son las almas. Pero si no podemos afirmar las que tenemos, estamos desperdiciando los tesoros de Dios por los aplausos y la vanagloria del hombre. Sí, no te gusta, pero es así. Entonces, ¿qué es lo que le ha pasado a la iglesia? Bueno, la iglesia se ha hecho tan insensible que la misma asamblea está pidiendo oradores que le profeticen fantasías. Profeta, ¿cómo así que fantasía? Eso no cree usted que está muy duro. Imagínate cuando una persona va con una necesidad y lo que está buscando es que le digan una palabra que vaya dirigida a lo que él necesita físicamente, pero no una palabra de cambio, y las personas están caminando en la iglesia con las mismas cosas que tenían antes, en los mismos pecados, en los mismos deseos, en la misma concupiscencia, y creen que Dios es un Dios bombero, que porque hago una ofrenda o pago mis diezmos, entonces Dios está obligado a hacerme ver delante de los demás próspero físicamente, aunque mi alma esté en el infierno. Sí, lo que te he venido diciendo en los capítulos anteriores, unas mentes llenas de conocimiento, sentadas con Cristo en el cielo, pero un corazón en Sodoma y Gomorra. ¿Te duele? Eso es lo que quiero, que te duela. Porque no podemos seguir jugando a la iglesita, familia. Esto es algo muy serio. Y estamos entrando cada tiempo, cada día, cada semana, cada mes, cada año. Te está llevando a estar más lejos de tu Dios debido a la operación del sistema eclesiástico. Y se dicen que no son religiosos, pero lo que buscan son sus propios deseos. Ahora, profeta, usted parece que habla dirigido solamente a los que manejan la iglesia. Pues claro, porque si ellos no cambian, la asamblea no va a cambiar, y a donde tú vayas va a ser igual. Es el mismo mono con diferente cinta. Sí, mira esto. Una de las cosas importantes de las que hemos hablado en los capítulos anteriores, la iglesia perdió su sentir de propiedad de lo que era el altar de bronce. La iglesia no tiene clavado la cruz en su corazón. Por eso el hombre viejo sigue por ahí caminando. Uno cuando viene al Señor se arrepiente de sus pecados. Está bien. El Señor lo recogió todo y lo aceptó por ese arrepentimiento que tuviste. Pero ¿qué vamos a hacer con ese hombre que se arrepintió de los pecados, pero que por su ser, la manera de ser del hombre, por su temperamento, lo que te traté de explicar un poco la semana pasada, por sus sentidos y sus emociones? O sea, lo que tú sientes, que da como respuesta que se activa una emoción, eso si no es cambiado, hecho nuevo, el hombre seguirá en la iglesia, pero con comportamiento carnal. Así hable de Dios, cante coritos, diezme, ofrende, se sepa la Biblia, no pasa nada. Es un hijo para la eternidad, pero en la tierra, te va a doler lo que te voy a decir, no existes espiritualmente. ¡Ay, qué dolor! Es verdad, es verdad. Usted existe espiritualmente cuando usted nace de nuevo. Y usted nace de nuevo cuando usted tiene el deseo de no seguir haciendo las cosas que estaba haciendo antes, que sabe que son malas. Cuando usted siente vergüenza del hombre viejo, es cuando usted sabe que nació de nuevo. Porque ya le repugna eso. Entonces, ¿qué pasa con eso? Lo siguiente, que como no tenemos una cruz clavada en el corazón en donde está el hombre viejo sigue caminando en todo lo que hablamos, pensamos, decimos y hacemos. Entonces la iglesia no está purificada. ¿Qué es el lavacro?
¿Qué simboliza el lavacro en el tabernáculo de Moisés? No voy a entrar en esa clase porque en la segunda etapa del desafío ahí lo vas a encontrar. Pero era un lugar de purificación, donde cada sacerdote no llamaba a otro para que le lavara las manos y los pies. No. Él mismo sacaba agüita y se lavaba las manos por lo que había hecho y los pies por donde ha caminado. Ahí tenía que hacer uso de contrición de su conciencia. Esto es algo diario, constante, permanente. ¿Hasta cuándo, profeta? Hasta que nos muramos, físicamente. Quiere decir que día a día es la purificación. Entonces, la iglesia del tiempo, que viene, porque sé que viene, con la gente que no está conforme con lo que ha vivido, con la gente que, según los hombres y las mujeres de Dios, no caen en ningún lugar, con la gente joven, ojo con la gente joven, oh Dios mío, y le llamo joven de 40 años para abajo, gente que tiene mucho acceso a la información, que ya tú les das un mensaje y cuando lo estás dando ya ellos saben cuántas cosas tú estás planificando en el mensaje para sacar provecho. ¿Te duele? ¿Qué hacemos? Esto no es de quien más sepa, esto es de la vida del Espíritu y de Cristo en tu vida. ¿Por qué razón? Porque Dios no le va a dar a nadie humano la capacidad, la habilidad, el poder, la potencia de poder cambiar a otra persona. ¿Y por qué dice eso, profeta? Porque cuando usted mira que las personas de las congregaciones siguen en el hombre viejo, es porque el hombre o la mujer de Dios no se están gastando para Dios. ¿Son muy operativos? Sí, está bien. ¿Hacen muchos eventos? Sí, está bien. ¿Ocupan 20 horas y duermen 4? Está bien. Pero a Dios no le interesa eso. A Dios le importa el fruto. ¿Cuál es el fruto? Que el milagro más grande del mundo suceda. Todos andan buscando que hayan milagros físicos. Y como te lo he dicho tantas veces, los milagros físicos no mantienen a las personas en las iglesias. Eso es por un ratico. El milagro más grande es cuando una palabra de Dios se siembra con el Espíritu Santo y hay un principio nuevo en el lavacro de ese hombre o de esa mujer, que es la conciencia. Cuando en la conciencia de esa persona se registra un valor diferente que avergüenza al hombre viejo en esa área, ahí sucedió un milagro. Hay un milagro. Entonces, hay una gran mayoría de la iglesia que recibieron un día al Señor Jesucristo, se arrepintieron, pero no tienen pasión por la cruz. Y nuestros institutos bíblicos por años, como lo he dicho en capítulos anteriores, lo único que sacaron fueron monstruos teológicos. Gente con mucho conocimiento y manejo de hermenéutica, homilética, la Biblia, y mire por aquí, y mire por allá, investigue aquí, pero no tienen pasión por las almas y menos por afirmarlas, porque no es pasión por llevarlas a la cruz. Eso no es suficiente. Eso es como decirle a alguien que tiene un tesoro y darle las señales para ir y darle la puntica del mapa para llegar a ese sitio, y qué hace con el resto. El tesoro que nos hacemos en el cielo es cuando vamos por afirmar a esa persona, para que el milagro más grande del mundo suceda, que es que esa persona nazca para Dios, que esté decidido, enfocado en que su vida cambie, porque sabe lo que pasó en la cruz, sabe en dónde está el hombre viejo clavado, sabe lo que es la sangre, sabe lo que es la protección, sabe lo que es el nombre de su Dios, que tiene la posibilidad de en su casa
crear los mismos valores. Entonces, claro, tendremos familias enfogonadas por el Señor, incendiadas, con pasión, porque la gente conozca de ese Dios que los puede cambiar. Ya te dije en el capítulo anterior que los psicólogos y los psiquiatras dicen que ese ser interior, que es el temperamento, sentidos y emociones, lo que sentimos y las respuestas a través de una emoción de lo que sentimos, que eso no se puede cambiar. Pero mi Dios dice que sí se puede cambiar. ¿Cómo? Él entra a nuestro interior, a ese no lo cambia. El cambio lo hace completo. Corazón nuevo, criatura nueva. A ese lo coge y lo clava en la cruz. Y te da un corazón nuevo y hace una criatura nueva en base a sus principios. ¿Cómo sucede eso? Cuando nosotros estamos decididos a usar el lavacro. Profeta, y eso de lavacro, y lavacro, y lavacro. Tu conciencia es el registro de los valores heredados genéticamente y alcanzados por la experiencia de la vida que tú tienes dentro de él para mover tus emociones de acuerdo al sentir que una persona te haga sentir, aunque reúne dentro de ti mismo. Cuando algo se dispara en tus sentimientos y tú sientes algo, hay una respuesta, una emoción sale y expresa una respuesta a lo que tú sentiste. Entonces Dios lo que hace es que al formar una criatura nueva, lo primero que hace es enseñarte que tú estás clavado en la cruz. Se nos olvida. Nos acostumbramos a ver al Señor Jesús en la cruz y pobrecito, flaquito, muerto, lleno de sangre. No, mi hijo, allí estabas tú y yo clavado. Tienes que acostumbrar a verte que en la cruz estás tú. Ahí empieza todo esto. Entonces tenemos que preparar a una asamblea en que camine dándose cuenta en dónde está clavado y que cuando se dispare algo diferente, ese pertenece a la cruz y que él tiene la autoridad por la sangre que lo cubre de devolverlo a ese lugar, poder reflexionar y meditar en el principio de Dios que va en ese lugar. Ese es un lavacro. Tengo algunas anotaciones antes de entrar a la escritura. Mira esto. Esto nos da como resultado que si no se forma el altar de bronce o la cruz en nuestro corazón, tampoco se formará el lavacro o se descauterizará la conciencia. Por eso estamos como estamos. Caminamos en la iglesia con una conciencia cauterizada en el hombre viejo. Y como los mensajes que nos dan son bendición, bendición, prosperidad, bendición, prosperidad. Pero si hay gente que se levante a hablarle a las personas de que hay que cambiar su ser interior porque tiene valores que no comulgan con la vida de Dios, ay no, se me va la gente. Entonces tú estás temiéndole a los hombres en vez de temerle a Dios. Haces las cosas para agradar a la gente, no para agradar a Dios. No, esto se va a acabar. Tampoco se forma el lavacro o se descauteriza la conciencia, porque solo Jesucristo y su muerte en la cruz es lo que forma una conciencia saludable para la consagración y la santidad. Porque la misma fe que nos colocó en la cruz es la que forma el lavacro en nosotros. Así como fuimos por fe en arrepentimiento a la cruz, cuando tú reflexionas sobre tu conciencia y sabes que tienes cosas que hay que cambiar, tan pronto tú las colocas delante del Señor, dice Efesios 3 que el Espíritu Santo viene y nos fortalece. Y Efesios 1 también, y Colosenses 1 y 2, nos fortalece para poder hacerlo. Por eso el apóstol Pablo pudo hablar en Romanos 7:25 y 8:1, de que en Cristo, menos mal que tenía salvación. Cuando nosotros caminamos en esa atmósfera,
sabemos que el mejor sistema de purificación es sentarnos a hablar con Dios sobre las áreas que no hemos podido cambiar. Como te he dicho en capítulos anteriores, a lo mejor no matemos, no robemos, no adulteremos, no hagamos droga, pero estamos en prepotencia, en orgullo, en venganza, en celos, en riña, en murmuración, en queja, en juicios. Todo esto es pecado, hermano. El no poder congeniar con las familias de la iglesia y hacerlas que todas se separen porque temo que si se junten se forme un grupo y se vaya. Esto es pecado, hermano. Como no enseñarle a la iglesia que el no separar el día del Señor también es pecado. Pero le llamamos a unas sí y a otras no. No tiene que ser así. Lo que es pecado es pecado. La iglesia de hoy va a ser llevada a purificación por los reformadores de la iglesia, que no van a estar pendientes de su fama, ni de su gloria, ni de alcanzar esas metas que se han puesto en su corazón, en la que tienen que atropellar la vida familiar de mucha gente, sino que van a tener gente que va a trabajar con ellos, pero todos con el gozo y el placer de gastarse para su Dios, porque ven el fruto en sus familias y en las familias a las que ellos van a trabajar. Mira esto. Porque la misma fe que nos coloca en la cruz es la que forma el lavacro en nosotros. Una conciencia que en el día a día, usando la palabra de Dios como la medida de justicia, nos preparará para los encuentros con su presencia. Mira esto. Hemos estado por tiempo enseñando que en cada congregación hay una estrella. El hombre que está en el púlpito, la mujer que está en el púlpito. Los demás, ellos no son nominados para esa estrella. Como si hubiera un espíritu chiquitico para ellos y un espirititote grande para el que está predicando. Como que a él le cayó una gotica de sangre y al que predica le cayó un baldado. No, hermanos. El problema es que nos hemos enfocado tanto en la bendición que hemos llevado a la iglesia a lo que te he dicho tantas veces, al pide, pide, dame, dame, y los hemos apartado de la presencia del Señor. La gente se conforma con que se le paren los pelos, con que se caiga al piso, con que le pongan la mano. Hermano, nos hemos enseñado a un evangelio flaco, raquítico, enfermo. No, Señor, el mismo poder que tenía el Señor Jesús y los apóstoles está a disposición de nosotros. Lo que pasa es que tenemos que vivir en presencia de Dios como un estilo de vida. Y eso se logra cuando tú comienzas a sacrificar en la cruz, en donde tiene que estar el hombre viejo, y nos vestimos del hombre nuevo, pero queremos vestir a la gente con el hombre nuevo encima de la porquería que tienen. ¿Te duele? Bueno, eso es lo que quiero, que te duela. No es lo que hayas hecho, es lo que puedes determinar hoy para hacer hacia tu futuro. Lo que está hecho ya pasó, eso no tiene valor. Lo que pasó hace un segundo ya no tiene valor. Pero lo que puedes hacer en los segundos que siguen para modificar las cosas, esas son las que tienen valor. Si no, no hubiera arrepentimiento. Mira esto. Nos prepara para los encuentros con su presencia y morar cubierto por el Altísimo y protegido por el Omnipotente. Porque Él se hace casa de refugio permanente. ¿A quién? Al que vive en presencia. La iglesia tiene que aprender dónde está su hombre viejo, dónde está el hombre nuevo, cuál es el poder de la sangre, cuál es el poder del nombre, que la purificación te va a llevar a presencia, pero no es un chispazo, es un estilo de vida en presencia de Dios. No es lo mismo tener una congregación llena de presencia, donde la gloria de Dios tiene el primer nombre, el primer lugar. El protocolo pasa a otro puesto. Pero hay hermanos que prefieren
y defienden su protocolo y el tiempo. E ignoran muchas veces y sacan al Espíritu Santo y al Señor fuera de la puerta para ellos ponerse, porque es más importante su protocolo, cumplir las cosas que se propuso hablar y decir, sin importar el deseo de Dios. Pero se va a acabar. Ellos van a tener, como antes en la iglesia primera, la preeminencia en oración, en adoración, en alabanza. ¿Quién nos dijo que si no hay una palabra un domingo, no hay vida de Dios? Yo no sé a quién se le ocurrió pensar que uno era mayor que la presencia. Es mejor estar en presencia que escuchar una palabra del hombre. ¿Te dolió? ¿Qué hago? Alguien tiene que decir la verdad, y no que sea el único. Cada rato me llaman ministros de diferentes lugares porque no veo televisión, no me gusta. No tengo tiempo para perder el tiempo en la gente que está perdiendo tiempo. ¿Ya? Le duele, ¿qué hago? Necesito todos los días tener más presencia, más presencia, más presencia, más presencia. Pienso que estoy empezando, pero necesito trabajar a todo pulmón en esto. Y me dicen que americanos, africanos, británicos, gente que Dios está levantando para hablar lo mismo. Sí, fue lo primero que empecé a hablar cuando en septiembre del 2009 Dios me llamó a hacer el desafío, que iba a levantar a miles de trompetas en todos los idiomas y en todas las etnias para hablar esto, que es lo que está profetizado. Y te voy a hablar de profecías que hablan de esto cuando estemos saliendo del lavacro. El lavacro es algo muy interesante. Él se hace casa de refugio permanente. A esto es quien nos lleva el lavacro, después de haber pasado por la cruz, a ser un santuario para nuestro Dios. Lo mismo que pasaba aquí, el lugar santo y el santísimo, sucede en nosotros mismos. Nosotros somos el lugar de habitación del Espíritu Santo. ¿Está bien? Porque cuando tú recibiste la salvación para la vida eterna y aceptaste al Señor como tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo te fue dado, porque sin Él y sin Cristo no hay lavacro. Ellos son los que se encargan de la nueva criatura, de su formación, de su desarrollo, de colocar el ADN de Dios. ¿Para qué? Para que en tu interior haya un santuario de Dios donde tú puedas entrar. Y yo también. Mira esto. El poder del lavacro en nosotros es la confesión de cualquier indicio o insinuación del pecado o del hombre viejo, porque es un lugar de limpieza constante en una relación en contra de que el pecado habite en nosotros, porque está aprendido a través de nuestro temperamento, de nuestro ser. Lo que recibimos genéticamente y que fuimos tomando por experiencia de la vida, eso está en nosotros. El Señor no lo va a coger por el cuello y lo va a matar, porque moriríamos. Él lo que hace es que cuando tú lo aceptas a Él, ese hombre viejo se clava en la cruz. ¿Por qué entonces seguimos manifestando cosas que son de la carne? Porque es que nosotros vamos a la cruz y desclavamos esa parte. Ese es todo el problema. El lavacro es mantenerlo sujeto ahí, para que Cristo y el Espíritu Santo le den vida a la criatura nueva que está en el ADN de la sangre del Señor. ¡Ay, santo! Mira, vamos a la Escritura. La semana pasada estuvimos hablando en Romanos 6,
que luego vamos a retomar otros versículos de allí. Vea Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4, versículo 1. El apóstol Pablo viene hablando en el 3, desde el 10 en adelante, en Primera de Tesalonicenses, haciendo un llamado a la santidad a los hermanos de Tesalónica. Hablándole de que tenemos que crecer en esa nueva vida, en esa forma. Entonces les está hablando sobre la santidad y cómo alcanzar y desarrollar esto. Entonces les va a tocar un problema que en aquel tiempo era tan común como hoy, con la diferencia es que en aquel tiempo no habían burdeles con tubos, con barras, no había pornografía en revistas, en el internet, en televisión, en cable. Entonces, pero los hombres iban a los burdeles. Y como había una ley establecida que se podían purificar por lavamientos y por llevar chivitos y cosas de esas, aún los que estaban en las iglesias lo hacían y luego usaban la ley para purificarse. Ay, santo. Ay, Señor. Yo sé que esto les va a doler, pero es necesario, porque ¿cómo es posible que estemos en la iglesia y todavía estemos con cosas impuras, no solo en lo moral, sino en lo sexual también? Y más cuando es la gente que está en eminencia, constantemente cayendo. Ahora, no es que solamente sea la pornografía y las impurezas, no, los adulterios dentro de la misma iglesia. Eso tiene que acabarse, familia. No podemos pensar que la manifestación de la presencia de Dios está en nosotros con una doble vida. Entonces, él viene narrando desde el versículo 10 y al 11, 12 y 13 del capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses, hace un llamado a la santidad, pero ahora va a entrar a algo que es lo mismo que la iglesia vive hoy. Y entonces dice, capítulo 4, por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos. Está haciendo una súplica, pero al mismo tiempo un llamado a atención fuerte a lo que les va a decir. En el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones. Una instrucción es una prédica, una instrucción es un precepto. Esto es lo que tienes que hacer. Punto, no más. Así lo quiere el Señor, así es. Entonces dice, instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar. En la manera en que debemos caminar por el mundo y al caminar en ese mundo agradar. Entonces dice lo siguiente, en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, y lo coloqué entre paréntesis. O sea, una exhortación con el ánimo del cambio, pero no metiendo a todos en el mismo corral. ¿Ya? Y entonces dice, así andéis en ellos más y más. O sea, lo que el apóstol les está queriendo decir a los hermanos es que no solamente cuando caminen agraden a Dios, sino que cuando les habla de abundar, que abunden más y más, lo que les está diciendo es, sigan progresando en el modo de vivir a la santidad. Ópale. Sigan progresando en el modo de vivir para que alcancen santidad. Pero cuando les está, yo estoy viendo mi Biblia de estudio de las Américas, ¿no? Entonces dice, como he hecho ya y andáis, así abundéis en ello más y más. Ahí esa palabra más y más es mi deseo, mi exhortación, por lo que yo ruego, es que ustedes sigan progresando en el modo de vivir hacia la santidad. O sea, sigan matando al hombre viejo, no se olviden, déjenlo en la cruz, no lo bajen, estén atentos, sigan todos los días progresando en esto. Y dice, pues sabéis, versículo 2, pues
sabéis que preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús. Ahora, en días pasados te hice un recuento de lo que es ley, mandamiento y precepto, porque la iglesia se olvidó de eso. Enseñamos de todo, pero no le enseñamos a las personas cómo movernos en lo que Dios piensa en su corazón. La ley es la palabra que está escrita en la Biblia por inspiración o porque Dios la decretó de su boca, pero que es el deseo del corazón de Dios. El mandamiento lo que hace es que explica, sin ir por todos los lugares de la Biblia, perdón, está un poco constipado, sino en esa misma palabra que el Señor da como ley, tiene que haber un mandamiento que explique esas líneas. No ir a buscar todo lo que quiero reforzar por la Biblia para decirte lo que yo quiero. No, en lo que Dios te dijo. Entonces, el mandamiento se tiene que ceñir a la palabra. Ahora, una vez que tú explicas la palabra, no has hecho nada. No. Profeta, usted está hoy arrancando cabezas. Me siento herido. No, hermano, te sientas desafiado. Tú puedes tener ley y mandamiento, que eso es tener una cabeza llena de conocimiento, pero no tienes nada. Tú tienes algo cuando tú sabes cómo hacer con lo que tienes en la cabeza. Sabiduría es hallarla, tener la habilidad en el Espíritu Santo, en tu ser, para poder discernir la diferencia en el conocimiento que tienes en tu cabezota. Cuando tú hallas la diferencia, eres sabio, porque al hacer la diferencia cambia tu vida. Ese es el milagro más grande. Poder ejecutar la sabiduría de Dios. Entonces el apóstol Pablo les habla, pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús. Quiere decir que no solamente Pablo les daba la ley de Dios, la palabra inspirada por Dios, y se las explicaba, sino que les enseñaba cómo hacerlo. Así es la cosa. Usted puede ser usado por Dios para que el milagro más grande del mundo suceda en los corazones de las personas. Cuando no solamente usted trae un mensaje, sino que el mensaje le enseña, le escucha, qué tiene que hacer de lo que usted dijo que cambie su vida. La Biblia es práctica, hermano. Yo no he visto nada en la Biblia que yo haga que no cambie. Eso es práctica. Pero esa clase dará para cuando estemos por aquí en la mesa de los panes de la proposición. Pero bueno, sigamos adelante. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. O sea, ese progreso que el apóstol Pablo les está hablando cuando le dice que abundéis en ellos más y más hacia la santidad, y que la santidad se logra si yo hago el precepto o la instrucción, el principio de Dios. O sea, los principios de Dios no es para que tú digas, ay, qué lindo predicó el pastor. No, no tienes nada. Por eso no cambia tu vida. El principio es que tú sepas cómo vas a hacer con lo que te dijeron. Eso sí cambia vidas. Mira esto. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de lo inmoral y lo sexual. Inmoral sexual. La inmoralidad sexual. Punto número 4. Que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Cuando el apóstol está hablando de esto, está hablando que cada persona sepa controlar sus instintos morales y sexuales para cuando posea su esposa. ¿Por qué? Porque la degradación ha llegado a tal punto que se está haciendo en las iglesias, no se está adulterando físicamente
pero emocionalmente y mentalmente se está haciendo, poseyendo el vaso que Dios nos da de manera impura, pensando en las porquerías que vemos, que ven, porque yo no las veo. ¿Ya? O sea, en las cosas que se imagina. Entonces, el apóstol Pablo está hablando, ellos no tenían en ese tiempo todo lo que te nombré ahora, para poder tener acceso a la pornografía, tenían que ir a donde estaban las prostitutas. Entonces, después querían ir con sus esposas a tener las experiencias que las otras mujeres les hablaban, les decían o hacían. Entonces, Pablo está hablando de ese indecoro que es un pecado. Ay, yo sé que no se pone bueno, pero ya mi esposa me hizo señas de que el tiempo se me terminó, pero vamos un versículo más. Después te explico mejor el número 4. 5. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. O sea, lo que te estaba diciendo ahora. Cuando nosotros estemos dispuestos a una purificación de todo, y la iglesia como asamblea entre en la dimensión de santidad, de purificación, veremos el avivamiento por el que todos están trabajando. Entonces, el que tiene 4,000 ya dice que tiene un avivamiento. Y si pasa 10,000, no, él es la Coca-Cola fría del desierto. Aunque allí haya muchísima gente destruida. Hermano, los números van a llegar. La economía te va a llegar. Pero no por los planes que hemos aprendido. Por las estrategias de hombres, no. Va a llegar porque una iglesia consagrada, separada, se va a arrepentir de haber estado inventando y manipulando gloria y unción donde no había. Se va a asquear de eso. Y la misma gente va a comenzar a querer vivir lo que le dicen desde el púlpito. Que la gloria y el poder esté con él en lo que piensa, en lo que habla, en lo que hace y por donde camina. Entonces vamos a tener una iglesia con poder. Que cuando el hombre de Dios o la mujer de Dios programa una reunión, la gente no hay que llevarla forzada, la gente va expectante. Eso es lo primero que sucede en un avivamiento. He estado en varios, o sea, no uno, varios avivamientos reales, no números, aunque hay mucho número. La gente que llegan 2, 3, 4, 5 horas antes del servicio. Y no llegan a cuchuchar y a hacer bulla, no, llegan a orar, a interceder, a clamarle al Espíritu Santo y a Cristo. Mis ojos han visto gente que sin saber se han bajado de un bus urbano o de un taxi llorando. No sé por qué estoy aquí, pero estoy yo. La gente estaba arrepentida. ¿Por qué? Porque hay una gloria en ese lugar y una presencia de Dios que la Biblia dice que Jesucristo aumentaba a la iglesia todos los que tenían que ser salvos. Es lo primero que vamos a mirar. Pero bueno, tenemos mucha tela que cortar y sé que ese va a ser uno de los temas que más capítulos me va a tomar. Porque después de que salgamos de la purificación, ya entramos a trabajar en santidad, que es otro nivel de vida, otro nivel de gloria, que es como caminas en tu santuario. Espíritu Santo de Dios, pedimos a ti siempre. Tú eres el único puesto por Dios para de la mano de Cristo darle todo el crecimiento y el desarrollo al hombre nuevo. Ya no es vestir el hombre viejo, sino despojarnos del viejo y vestir esa alma y ese corazón nuevo, con la fragancia, con el aroma de los deseos de Dios.
Ya no va a imperar lo que yo desee, es lo que mi Dios quiera. Si Él quiere que su pueblo le adore, le van a adorar. Si Él quiere que la gente interceda por los demás, van a interceder por los demás. No será lo que yo piense que es lo primero o mi protocolo. No. Tú serás lo primero, Espíritu Santo. Porque si tú estás al mando, Cristo está en acción. El Señor Jesús está de gozo y en el cielo hay fiesta porque su iglesia está en orden. Espíritu Santo, te damos gracias y gracias porque tú estás llamando, Señor, a reformadores de la iglesia que no les va a importar su trayectoria de años. No es lo que hiciste, es lo que puedes hacer. Va a coger gente nueva sin trayectoria y la vas a explotar. Pero lo vas a hacer solamente con los pastores de las iglesias. Porque ellos son los únicos que se echan encima a la iglesia. Ellos van a estar metidos, consagrados, separados para ti, para cumplir tus deseos, Señor. No estrategia de hombre en donde tú no estás comprometido a hacer nada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén